Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a Historiar, soy Camila Perochena. Hoy vamos a estar conversando con un amigo de la casa, Roy Ora, sobre Julio Argentino Roca. Hola, Roy. ¿Qué tal, Camila? Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, a Roy lo conocen. Roy es investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Quilmes y bueno, parte de nuestro equipo de Historiar, pero hoy lo tenemos como entrevistado porque vamos a hablar de la vida y la trayectoria y el legado, si se quiere, de Julio Argentino Roca. Pero antes de entrar en tema, queremos pedirles a nuestros oyentes, vamos a pasar la gorra. Un pedido muy encarecido. Sí, por favor, una ayuda para poder seguir haciendo el podcast. Ustedes, bueno, no sé si saben, pero todos nuestros entrevistados y nosotros hacemos esto de manera voluntaria, a pulmón, pero para poder sostener la parte técnica del podcast, nos vendría muy bien que nuestros oyentes nos den un empujoncito. Así que si quieren hacerlo, pueden donar a el siguiente alias, asai.historia. Asai con H final, acuérdense, A-S-A-I, H final, punto, historia. Nos ayudan un montón, lo que puedan, lo que quieran, así podemos seguir con nuestras entrevistas que ya llevan como 5 años o más. Esperamos esa ayuda. Sí, gracias. Bueno, vamos a meternos de lleno con Roca. Diría que Roca es probablemente una de las figuras más disputadas en términos de memoria de las últimas 2 décadas. Y esto no fue siempre así. Es decir, Rosas, uno podría decir, es la figura disputada en la memoria de la historia argentina, por lo menos del siglo XIX. Es decir, rosistas y antirrosistas hubo desde el rosismo y desde la caída de Rosas, pero no era tan así con Roca. Es decir, la memoria de Roca yo creo que fue durante el siglo XX una memoria mucho más transversal que la de Rosas, ¿no? Como una memoria que generaba, bueno, nadie iba en contra de Roca, se podían hacer críticas, pero fue una memoria que empezó a ser mucho más contestada, diría, a partir de la década del 90, ¿no? Con obviamente un rol central que empiezan a cobrar los movimientos indigenistas, los movimientos sociales, y donde la figura de Roca ya deja de ser pensada únicamente o principalmente como el consolidador del Estado-Nación, para empezar a marcar de esa figura su lado más oscuro, que es sin duda la conquista del desierto y su rol en la conquista del desierto, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, eso implicó un proceso de desmonumentalización, de cuestionamientos a esa figura desde distintos lugares. Y quería preguntarte, Roy, entonces, bueno, ¿cómo pensar hoy la memoria de Roca? ¿No? ¿Qué le falta o qué le sobra a estas dos caras de la memoria de Roca o estas versiones que están en disputa sobre su figura? Sí, antes de ir a tu pregunta, agregaría o confirmaría esa perspectiva que vos sugerís, en el sentido de que Roca siempre fue una figura que suscitó más consenso que crítica. Sobre todo por su rol de constructor del Estado, muy importante, a punto tal que cuando la literatura, la historiografía revisionista comenzó a alcanzar volumen, no fue contra Roca o no fue directamente contra Roca. Prefirió, por ejemplo, de agarrárselas con Mitre e incluso historiadores revisionistas de izquierda como Jorge Abelardo Ramos le dieron un lugar central a Roca precisamente porque lo veían en la larga historia de la construcción de la Argentina como un Estado más sólido, más potente, como una etapa a superar sin duda, pero como parte de del gran relato nacional. Sí, incluso iría más allá, perdón que interrumpa. Por ejemplo, en los discursos de Cristina, uno podría decir, bueno, ¿quién podría criticar a Roca dentro del arco político más reciente? Uno pensaría Cristina Kirchner. Bueno, Cristina se cuida muchísimo de no criticar. Yo creo que por su carácter patagónico, porque seguramente Néstor Kirchner también se cuida, pero digo, no hay ahí o sea, puede haber en sectores del kirchnerismo, pero en la figura de la presidenta no hay una crítica. Bueno, no hay también porque Cristina es seguidora de Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Claro. Lo votó en el año 73. Hay que acordarse de eso.
Entonces en ella se combinan esos dos elementos. El hecho de que en la Patagonia, por lo menos para un sector importante de la opinión pública, digamos, del río Colorado para abajo, Roca es el constructor de ese mundo, y el hecho de que también sus lecturas revisionistas le daban a Roca un papel muy importante, sobre todo en torno a la idea de que, como decíamos, es el constructor del Estado, ¿no? Y no es casual que en estas últimas décadas, como bien marcabas vos, al pensarse de otras maneras la idea de nación, la idea de comunidad, la figura de Roca aparezca cuestionada porque Roca fue efectivamente un constructor que, como los del siglo XIX y en gran medida los del siglo XX, también pensó a la Argentina sobre todo con la idea de que tenía que construirse eliminando, limando a las diferencias, ¿no? Y eso es lo que en nuestra sensibilidad contemporánea, en una sensibilidad más pluralista, más respetuosa de los perdedores, de los distintos, bueno, hoy entonces hay un foco de atención sobre el aspecto opresivo del proyecto de construcción nacional, ¿no? Quiero, antes de meternos en la infancia y la vida de Roca, preguntarte, porque yo en algún momento te escuché en una conferencia que diste hace varios años en Ditela sobre Roca, hablar del carácter de zorro de Roca, ¿no? Solemos ver a Roca como el constructor del Estado, como un hombre con visión, y vos tratás de completar esa imagen con un rasgo más de político, más de rosquero. ¿Cómo es ese estilo de hacer política, esa forma de liderazgo? ¿Qué combina Roca Sí, en ese liderazgo sí. político? Bueno, señalemos primero que Roca fue en su tiempo conocido con el apodo de El Zorro. Es decir, Roca para nosotros es el constructor del Estado, el que sometió a los que se oponían al poder central, el que federalizó la ciudad, el que conquistó el desierto, todo esto que forma parte de una visión donde Roca es un león, para decirlo rápido, ¿no? Y además un león, si hay que buscar una figura animal, puede ser esa, puede ser el estadista con vista de águila. Pero en su tiempo, para sus contemporáneos, Roca fue el zorro. Y fue el zorro porque además de todas esas otras cosas que hacen a la, digamos, a la figura, a las características de la figura del león, tenía una enorme capacidad para hacer política, para el cálculo estratégico, para la construcción de alianzas, para digamos así, la definición de, bueno, en qué dirección tenemos que movernos en este contexto tan incierto como es el de toda política, ¿no? Y a mí me gusta, hay un muy lindo ensayo de un pensador ruso, exiliado en Inglaterra, Isaiah Berlin, que dice, los pensadores, todos los pensadores se pueden agrupar en dos categorías. Hay zorros y hay erizos. Los erizos, ¿quiénes son? Los que saben una cosa, los que tienen un proyecto, una idea, digamos, cuyas ideas giran en torno a un argumento central, constituyen un sistema. Y después hay zorros, que son los que saben muchas cosas, que son los que cambian. Un erizo, yo pienso hoy, Bourdieu, Pierre Bourdieu. ¿Sí? Sí. En su momento decía Berlin, Platón, Nietzsche. Zorro, Carlos Altamirano dijo alguna vez, Aricó fue un zorro, José Aricó. ¿Sí? Y Berlin decía, Sócrates, Tolstoy eran zorros. Es decir, gente que fue cambiando, que era muy capaz de, o que no tenía una visión de conjunto de los problemas, o que fue cambiando a la luz de transformaciones en el entorno, digamos así, sensible a la novedad. Y yo creo que esa imagen es linda para pensar los políticos, porque bueno, los políticos tienen que combinar las dos virtudes. Las virtudes del erizo, del que sabe una cosa, que tiene un horizonte, que tiene un objetivo, y la del zorro, que es, según Berlin, el zorro, ¿quién es? El que sabe muchas cosas y el que es capaz de ir zigzagueando para alcanzar, digamos, para alcanzar ese objetivo, para avanzar en la carrera política. Entonces yo creo que Roca es un poco una combinación, como los buenos líderes Como los buenos políticos, líderes. como los que tienen un proyecto, pero que a la vez son capaces de ir acomodando su proyecto, su estrategia, de modo tal de que sin perder de vista su horizonte final, bueno, hagan lo necesario para llegar, incluso si hay que dar bordadas zigzagueando, ¿no?
Y esto yo creo que es interesante porque Roca fue un zorro para los políticos de su tiempo. No siempre fue un zorro, y yo creo que este es un elemento interesante. Hubo momentos donde la idea de que Roca era un zorro fue más potente que otras donde fue, digamos así, para utilizar esa imagen, un león. Bien. Ahora nos vamos a meter en esos momentos. Pero bueno, antes de ser un zorro, fue un niño Fue un niño. y un joven en Tucumán, una infancia en Tucumán, una infancia por momentos un poco difícil. ¿En qué tipo de familia crece Roca? ¿Qué rol tuvo su padre, sobre todo en esa juventud, infancia? El padre de Roca fue muy importante para Roca, José II Roca, nacido en 1800 y fue el único oficial superior que participó de todas las guerras, desde la guerra del Perú, desde con San Martín, hasta la guerra de Paraguay. Es decir, medio siglo sirviendo a la bandera de la patria. No es casual que Julio se haya llamado Julio Argentino. Él se llamaba Alejo Julio Argentino. Alejo es un nombre familiar, Julio porque nació en el mes de julio, que no era cualquier mes, era el mes de la patria, que me perdone José Carlos Chiaramonte, había una idea de patria ahí muy potente, y argentino porque precisamente también esa idea de Argentina era muy fuerte para este hombre, José II, que hizo toda esa carrera como decía, de medio siglo en los ejércitos de la patria, pero que no fue recompensado. No le fue bien en la vida. De hecho, el matrimonio de José II con Agustina Paz es un poco matrimonio forzado. Forzado porque Agustina, que es la hija de una familia importante de Tucumán, ya es grande y solterona, como se decía en la Para época, esa época era complicadísimo, 28 años, no tenía con quién casarse y lo engancharon con este Roca, que le ofrecieron la opción, luego de que él hubiese participado en un movimiento revolucionario, o te fusilamos o te casás con Agustina. bueno. Eso es lo que dice la Tan memoria. malo no podía ser Agustina. No, era mejor que el otro. Esa fue eso dice la memoria transmitida boca en boca de las élites tucumanas, ¿no? Pero él quedó a la sombra de sus parientes políticos, José II. De sus parientes políticos, una familia muy importante, la familia Paz. Entre ellos, un hermano de Agustina, Marcos Paz, importante ya en los años federales, y que después va a ser una figura importante en la Confederación y también el vicepresidente de Mitre. Entonces, Julio se creó en ese mundo, en un mundo donde la política era una experiencia cotidiana, pero a la vez que él la veía, creo yo, bajo el prisma del fracaso de su Fue su padre. papá. Un papá que cuando murió Agustina, no Siendo pudo, Roca joven, ¿no? siendo Tenía joven, 13 años 13 más o años, menos. 12, claro. 13 años, no pudo mantener unida a su familia. Tuvo Tuvo que que repartir a los hijos. Tuvo que dejó a los más chiquitos con una tía, otras más grandes vinieron a Buenos Aires, y los tres del medio, entre ellos Julio, fueron al Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Y ahí entraron, ¿por qué entraron? Por una carta que no firmó José II, que estaba en ese ejército, era un coronel de ese ejército, sino que firmó Paz. Claro, que era el hombre fuerte. Era el en hombre ese- fuerte. Entonces en toda la trayectoria de Julio Argentino Roca, yo creo, hay mucho y se ve en su correspondencia, mucho de reivindicación digamos así, de una revancha contra la suerte que corrió su padre. Y su identificación con el ejército es muy importante. Es decir, él tenía la opción de joven, cuando después fue al colegio ahí en Concepción, tenía la opción de acompañar a Marcos Paz, a su tío, en la carrera política, cuando Julio Argentino tenía 20 años, su tío era vicepresidente, importante, y le dio la espalda a eso. Y eligió la carrera militar, una carrera dura, difícil. Que después, ahora como vamos a ver, lo catapulta a la política, pero que lo hace lo hace a través de una exitosa carrera militar. Muy ¿no? exitosa, muy exitosa. Es decir, él participa ya con el ejército de la Confederación en Pavón. Ahí se da vuelta y se van a Buenos Aires todos los Rocas, ¿no es cierto? Su carrera política o su carrera militar comienza con una traición, cuando se desordena, se desorganiza toda la Confederación. Y allí sirve primero a Mitre, pero sobre todo a Sarmiento y Avellaneda en distintos destinos. Un poco en la guerra del Paraguay, en el frente, pero sobre todo en el interior.
Y tanto Sarmiento como Avellaneda valoran mucho los talentos que tiene este joven, que no son solo talentos militares, sino mucha capacidad para construir apoyos políticos. Es algo que en ese momento yo creo que ese es el momento en el cual el ejército y política se imbrican de una manera que no había pasado ni antes ni pasaría después. Eso en las décadas, sobre todo de 60 y 70, en la cual, por la guerra del Paraguay, por los grandes conflictos, las rebeliones federales en el interior, hay muchos destacamentos del ejército en las provincias, sobre todo en las provincias andinas, está el tema de la frontera y demás, y ser un oficial tiene una enorme importancia para construir digamos, ese tejido de relaciones políticas que tanto Sarmiento como después Avellaneda van a tratar de fortalecer, de alguna manera fortaleciendo su posición política. Y entonces es evidente que Roca tiene un talento enorme, seguramente algo aprendió de su tío Marcos Paz, seguramente mucho más que de su padre José II, que siempre fue un perdedor en esto. Y además de eso, de ese talento para escribir, para convencer, para presentar un escenario que digan, bueno, vénganse con nosotros y no se vayan con nuestros rivales, Roca es un Roca de 20 y pico de años, 23, 24, 25, tenía mucho talento como estratega militar. Y eso yo creo fue fundamental para, primero, darle la oportunidad de ascender en la carrera militar y después para transformar ese capital militar en capital político. En estrategia política. Bueno, porque él ahí empieza a ser un poco el armador político en parte de Avellaneda, ¿no? O a colaborar desde el ejército con la candidatura de Avellaneda. Y ahí vos marcás que hay un punto de inflexión importante que es 1874, ¿no? Cuando Avellaneda es electo presidente y Mitre se levanta en contra de Avellaneda. Hace una de las... Sí, Roca se hace conocido en dos momentos. 1871 vence a López Jordán en la batalla de Ñaembé. Es importante, eso fue durante la presidencia de Sarmiento, pero esa fue una victoria que tuvo un eco reducido, entre otras cosas, porque en 1871 hay fiebre amarilla en Buenos Aires, están todos mirando otras cosas. Eso lo catapulta al grado de coronel y le da el cargo de jefe de la frontera sur en Córdoba. Y estando en Córdoba, Roca tiene que enfrentar al ejército no de Mitre, que se levanta en armas en el año 74, luego de haber perdido la elección contra Avellaneda, sino al ejército más importante de José Miguel Arredondo, que es un mitrista o que está con Mitre, que opera ahí en la zona de Cuyo. Y Arredondo había sido su jefe militar unos años antes. Y Roca lo vence, y lo vence con un ejército más chiquitito, con un cuerpo militar más chico, lo doblega, ¿no es cierto?, en términos de estrategia militar. Y esa victoria, fines del año 74, es la que le permite a Avellaneda sentarse seguro en el sillón presidencial. Recién asumido. Le debía un favor fuerte. Muy grande, y además, una vez que se produce esa victoria de la batalla de Santa Rosa, fin del año 74, Roca entra a Buenos Aires como un triunfador, como eran esas épocas, y hay un gran festejo, un gran banquete en la Casa Rosada, y eso, digamos así, le da a Roca una visibilidad pública que hasta ese momento no tenía. Fue una batalla decisiva. Y a partir de ese momento, ¿qué le da a Roca? Le da lo convierte en el jefe de la frontera, el jefe militar de la frontera. En un momento en el que Avellaneda, bueno, está preocupado por el tema de la frontera, pero Avellaneda tiene un problema, y es que ha decidido una estrategia política que se llama la conciliación, que es, luego de los grandes conflictos del 74 y demás, acercarse a la oposición e incorporar a la oposición al gobierno. Entonces, como parte de ese movimiento, incorpora a Alsina, a Valentín Alsina, a su gabinete, y lo convierte en ministro de guerra. Y Alsina tiene una idea sobre qué hay que hacer con la campaña. Que no es la misma idea que tenía Roca. ¿Cuál era la idea de Alsina? La Alsina es avance de a poquito, consolidando gradualista. De a poquito, un gradualista, y no solo un gradualista, sino que está dispuesto a invertir en ese gradualismo porque construye la famosa zanja Alsina, es decir, una barrera defensiva. Y Roca, que es un subordinado de Avellaneda, ya se siente, año 76 más o menos, se siente lo suficientemente envalentonado después de su triunfo del 74 para
apostar en el campo político. Y entonces empieza a sacar una serie de artículos en la prensa diciendo, no, muralla china no. Tenemos que ir y sacar a los salvajes de sus guaridas, para ponerlo en los términos de la época, ¿no? Y esto es lo que propone. Pero Avellaneda no está en condiciones de pelearse con de Alsina. pelearse con Alsina, y solo cuando fallece Alsina, azarosamente, es que le cae a Roca la posibilidad de ascender al ministerio, y eso es en el año 78, y ahí Roca dice, bueno, no, vamos con la campaña al desierto. ¿Y ahí cómo cambia la estrategia? O sea, ¿cuál fue ahí la estrategia de Roca? La idea de Roca es, nosotros tenemos un ejército nacional, el que peleó en la guerra de Paraguay, que militarmente es muy superior a lo que las tribus que habitan ahí al sur del río Colorado están en condiciones de poner en el campo de batalla. Nosotros podemos poner 6.000, 7.000 soldados, bien armados, bien entrenados, y con eso les pasamos por arriba. Las tribus tienen 2.000 lanzas, 2.000 guerreros, lanzas, y Roca tiene 6.000 soldados con Remington. Entonces dice, hay que hacer una guerra ofensiva. ¿Qué es lo que va a hacer? Empieza a prepararla en el año 78 y la lanza en el otoño del 79. Es una campaña fácil. No tiene nada que ver con las dificultades que tuvieron otros emprendimientos militares de la época, como la guerra de Paraguay. No, es un paseo. Roca arranca en abril más o menos, marzo-abril, y el 25 de mayo, ya lo tiene todo pensado Roca. Roca piensa políticamente esa campaña, como antes la había pensado Rosas, por supuesto, también, que también la arrancó en el otoño, porque hay más pasto, es más fácil para mover la caballada. El 25 de mayo manda un telegrama desde el Río Negro, está esa famosa cuadro del Estado Mayor de Roca en el Río Negro, algunos quizás lo recuerde, pero el 25 de mayo llega a Buenos Aires un telegrama mandado diciendo cumplimos. No solo cumplimos, sino que, dice Roca, desde estas lejanas, no me acuerdo exactamente el fraseo, pero desde estas lejanas regiones australes, el aire de la patria es mucho más hermoso. Un mensaje muy potente. O sea, a esa altura él ya había logrado, había masacrado y logrado avanzar por casi todo el territorio. O sea, la campaña se podía dar no por terminada, pero prácticamente... La derrota militar de las tribus indígenas ya estaba asegurada en la percepción de la época. Exacto. Lo que quedaba era una tarea, digamos así, de policía, de asegurar lo Sí, que... que implicó traslados forzosos. Exactamente, sí, Exactamente. eso ya, digamos, el costado oscuro de esa campaña, sobre el cual se ha escrito más en estos últimos años, lo pone de relieve, digamos. Hubo fusilamientos, confinamientos, desplazamientos forzados de las poblaciones indígenas. Eso, por supuesto, en las sociedades de ese tiempo no era una preocupación, ¿no es cierto? Esto se veía bajo el prisma civilización y barbarie. Civilización y barbarie, exactamente. Civilización y barbarie. Y es por eso que Roca lanza esta iniciativa política, una iniciativa militar, pero sobre todo una iniciativa política que dice, esto me sirve para llegar a la presidencia. Esto lo catapulta a él a la presidencia, ¿no? Esto es muy importante. O sea, él vuelve como un triunfador, resolviendo un problema que por 2 o 3 siglos no se había podido resolver. Y decía yo, 25 de mayo lo conmemora habiendo dado cierre a la campaña militar, y llega a Buenos Aires, ¿qué día? Desembarca en Buenos Aires el 9 de julio. 9 de julio. Claro. ¿No? Y armó todo para que haya una campaña de prensa diciendo Roca hizo su carrera, Curupaití, Santa Rosa, la campaña del desierto, el próximo paso es la presidencia. La presidencia, exactamente. Y esto es muy importante, creo yo, porque lo que Roca está tratando de construir es una base política en Buenos Aires. El interior lo tiene más fácil porque Roca conoce la política del interior. La política de eso que Paula Alonso llama jardines secretos, que es una política de dirigentes hablándole a la opinión pública, dirigentes que tratan de interpelar una ciudadanía activa, que es lo que existe en Buenos Aires, sino que es sobre todo una política de grupitos, de élites, una política centrada en los sectores mucho más escasos, que están politizados y que, digamos así, tiene un carácter mucho más oligárquico. Si querés, después volvemos sobre esta palabra, pero esa es un poco la política del interior. Pero Roca no es una persona conocida en Buenos Aires.
Es una persona que tiene que labrarse una base política en Buenos Aires, y esto es muy importante porque es importante sobre todo para Para su candidatura. claro, para su candidatura, para la opinión pública porteña y también para los intereses económicos del mundo productivo que ahora, digamos así, respira mucho más aliviado que unos años antes, ¿no? Eh, Antes de pasar a la presidencia, hay un hecho fundamental en ese contexto de candidatura y elecciones y previo a la presidencia, que es la federalización de Buenos Aires, ¿no? Que Roca logra dos cosas, ¿no? En ese, digo, como vos decías, bueno, viene con la espalda o el éxito que implicaba en la época la llamada conquista del desierto, pero además logra sacarle a la provincia de Buenos Aires su cabeza, en algún momento dice, descabeza a la provincia de Buenos Aires y le da al Estado-Nación una capital federal. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? Sí, es un tema importantísimo ese, no siempre justamente valorado, porque esa era una federación muy desigual, quizás la más desigual del mundo. Era Buenos Aires y los 13 ranchos. Es decir, Buenos Aires sola es económicamente, no demográficamente, no políticamente, pero económicamente, socialmente, mucho más potente que el resto de las provincias juntas. Y esto creó ruidos todo el tiempo, ¿no? A lo largo de todo el siglo XIX. Rosas, ¿cómo lo resolvió? Por la fuerza, imponiendo el poder militar de Buenos Aires sobre el interior. Desde que hay un marco constitucional, esto ya no se puede hacer, porque las provincias, si se coordinan, o si una alianza política apoyada en las provincias se coordina, va a tener un peso enorme en las instituciones federales, en el Senado, en el Parlamento. Bueno, en la mayor parte de los presidentes son del interior. Eh, y sin embargo, todavía un problema fundamental que es cómo, cómo doblegamos a Buenos Aires, el poder de Buenos Aires, sigue siendo una asignatura pendiente, entre otras cosas, porque la única gran ciudad que tiene este país es Buenos Aires, que es muy potente, muy poderosa, lo ha sido desde siempre, y esto es un dolor de cabeza. Los presidentes anteriores siempre tuvieron, no tanto Mitre, ¿no? Pero Sarmiento y Avellaneda tuvieron que moverse con Eran muchísimo visitantes, cuidado. Esos eran- juegan de visitantes en Buenos Aires. Roca también va a tener ese destino. Pero lo que va a lograr Roca es dividir la provincia de Buenos Aires en dos. Va a crear una nueva provincia que después va a tener su capital en La Plata y la capital, la ciudad de Buenos Aires, va a ser federalizada contra el deseo de los porteños y contra el deseo de los bonaerenses. Es una verdadera amputación que le saca el 40% de su población y yo diría el 40% de su riqueza. Fue dramático para Buenos Aires. Y se resolvió mediante las armas, digo, mediante batallas. Costó mucho. Ningún presidente anterior quiso ir tan lejos como Roca. Avellaneda, Sarmiento dudó, vino, no quiso, Avellaneda dudó, y Roca fue el que estuvo dispuesto, y acá está, digamos, el Roca León, estuvo dispuesto a ir a la guerra y a entrar a Buenos Aires pisando cadáveres porteños. Porque esas batallas fueron batallas muy sangrientas y muy dolorosas desde el punto de vista, si querés, subjetivo para la clase dirigente de Buenos Aires, para la opinión pública de Buenos Aires. ¿Cómo va a venir un tipo del interior a sacarnos lo que es nuestro? Y Roca logró eso, logró imponerle a la legislatura de la provincia de Buenos Aires la aprobación de la cesión eh, que dio origen a la federalización, y a partir de ese momento la ciudad de Buenos Aires quedó por primera vez bajo la autoridad del Poder Ejecutivo Nacional. Hasta ese momento, si el presidente caminaba por la calle y un vigilante que respondía a las órdenes del gobernador lo quería arrestar, lo podía arrestar. No tenía jurisdicción sobre la ciudad, ¿no? Entonces es un cambio muy importante que hace a la construcción del poder estatal, que es, digamos, con Roca en estos años 79, 80, estos años milagrosos para este proceso de aceleración del tiempo histórico, son la soberanía, la construcción de la soberanía sobre el espacio. Después van a quedar cositas para hacer en el Chaco, en el sur, pero lo importante se ha hecho, y sobre todo en la resolución del viejo pleito que le quita a la clase dirigente de Buenos Aires y a los intereses porteños en un sentido más amplio la última palabra sobre qué se puede hacer en este país. Hay un libro muy lindo sobre esos días en Buenos Aires
que es Buenos Aires en Armas, de Isla El libro de Isla Sábato, Sábato es que genial. es como una especie de relato medio teatral de cómo se va espiralizando el conflicto y cómo llegan finalmente a las armas. Es como... Claro, porque es una crisis larga, digamos, es una batalla muy difícil la que tiene que dar Roca, y del otro lado se enfrenta con Carlos Tejedor, gobernador de la provincia, que no está dispuesto a dar el brazo a torcer. Bueno, tiene componentes muy interesantes ese conflicto, y revela mucho también sobre otra cosa, que no lo mencionamos un poco al pasar, pero yo creo que es importante, y es el hecho de que en Buenos Aires hay otra cultura política que la que aquella en la que Roca se ha formado, y es la cultura de la República de Ciudadanos, que es muy importante de Mitre a Tejedor para constituir a Buenos Aires en un actor político, donde, bueno, la idea dominante es: nosotros estamos construyendo una república de ciudadanos. Que participan en el espacio público. Es decir, Participan ¿qué hace activamente. la república? Bueno, los ciudadanos participan, y lo dice de tres maneras, ¿no? Con el voto, con la opinión pública y con las Y armas. con las armas. ¿No? Son ciudadanos en armas también. Exactamente. Esa es una tradición que tiene ecos en otros espacios del territorio nacional, pero que es particularmente potente, tiene su centro en Buenos Aires. Y esa es la visión de la República que va a ser derrotada en el 80 por otra que combina elementos, si querés, más tradicionales de la política, donde participan menos, donde la virtud cardinal del ciudadano no es tanto la participación, sino la obediencia, ¿no? Porque Roca viene a decir algo nuevo, o viene a instaurar un nuevo principio en torno al cual se tiene que construir el poder y se tiene que hacer política, que lo podemos sintetizar en el lema de Roca, que es paz y administración. Basta de politiqueo. Basta de estar levantando banderas en la plaza. Todo el tiempo. Eso es malo, dice Roca. Eso hace 70 años que estamos peleándonos en nombre de principios muy elevados, pero eso es un obstáculo para poner en marcha el proceso de transformación económica, de transformación social, que es necesario para hacer de esta república una república, digamos, a la altura de los tiempos. La visión que tiene Roca es estabilidad, gente tranquila, inversiones, crecimiento económico, transformación social, una población más educada, más respetuosa del poder también, por supuesto, más respetuosa del poder. Todo eso va a dar como resultado gradualmente una comunidad política más capaz de tramitar sus diferencias como diferencias políticas en el atrio y no en el campo de batalla. Entonces está proponiendo otra visión de la república, una visión mucho más asociada a la virtud cardinal, como decía, del ciudadano, que es la obediencia, y a una visión del Estado que es sobre todo un Estado que administra, que promueve el crecimiento económico y la transformación social. Y va a ser mucho en ese plano, en esa primera presidencia. Antes de ir a la primera presidencia, hacemos un mini corte y volvemos con las presidencias de Roca. Te invitamos a donar a Historiar. Para seguir haciendo nuestro podcast necesitamos de tu ayuda. Historiar es un podcast producido por la SAI, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la difusión del conocimiento histórico. ASAI no cuenta con otros ingresos que las colaboraciones de sus amigos y asociados. Ninguno de sus integrantes recibe remuneración por esta tarea. Para contribuir, podés ir a asai.org.ar, opción Doná a Historiar. Volvemos acá con Royora, porque ya estamos en 1880. Roca dio su discurso de paz y administración, como decíamos recién. Es otra idea de cómo hacer política, qué debe hacer el Estado. Y me gustaría que entremos a esta primera presidencia de Roca, tratando de pensar, bueno, ¿qué es lo que la marca? ¿Qué marca esa primera presidencia? ¿No? Como vos decís, bueno, ahí ya había una idea, una visión, o sea, no tan zorro, sino más visión de largo plazo en ese primer momento, hacia dónde tiene que ir la Argentina, hacia el progreso económico, hacia... Bueno, ¿qué marcaría esa primera presidencia? Bueno, lo primero que yo diría es que Roca tuvo suerte. ¿Por qué tuvo suerte? Porque fue una etapa en la que los planetas del capitalismo se alinearon. Y esto significa que Roca va a tener mucho más que Avellaneda, que tuvo que convivir con una crisis,
va a gobernar de un periodo de expansión económica muy importante y sobre todo con mucha inversión extranjera. Va a haber crecimiento económico, va a haber expansión productiva, pero también mucha inversión extranjera. Cuando decís tuvo suerte, ¿cuánto de esa inversión y ese crecimiento se debe a él o a su visión de Estado y cuánto al contexto internacional? Sí, yo creo ¿no? que, bueno, Como- por supuesto, el hecho de que desde el 80 la Argentina alcanzara niveles de estabilidad más importantes. Recordemos que hasta ese momento todas las transiciones presidenciales fueron a los tiros. Estuvieron marcadas por conflictos y revoluciones, la del 80 también. De ahí en adelante se va a crear un régimen político donde cada 6 años la banda presidencial se pasa de mano en mano, se pone sobre un nuevo hombro de manera relativamente pacífica, solamente con disputas electorales, ¿no? Pero bueno, esto todavía está amaneciendo. Está amaneciendo y si bien, creo yo, Roca transmite la idea de que la política argentina ha ingresado en un nuevo umbral de pacificación, me parece que es mucho más decisivo en el plano, sobre todo del crecimiento económico, lo que está pasando afuera, que es una época que, pasada la crisis que marcó la presidencia de Avellaneda, durísima, donde hubo que ajustarse el cinturón, donde el gasto público bajó mucho, ahora tenemos inversión y también posibilidad de tomar crédito, ¿no? Y Roca lo va a aprovechar, sobre todo construyendo qué cosa. Bueno, mucha infraestructura, particularmente ferrocarriles, ¿no? Al final de su presidencia ya el ferrocarril llega a Mendoza. Y Roca, ¿cómo lo piensa eso? Lo piensa, bueno, por supuesto, en la región pampeana, el ferrocarril se hace solo, el capitalismo te lo va a hacer, vas a tener el ferrocarril sur, no hay problema. Pero para llegar a Mendoza eso hay que pagarlo. Y eso es el Estado. Es un Estado que se lo puede denominar, no soy el primero, desarrollista autoritario, dispuesto a gastar e invertir mucho para construir la infraestructura que haga posible no solo el progreso argentino, sino también eh, que haga posible una mayor afirmación del Estado, una penetración más capilar del Estado en todo el territorio. Y Roca, bueno, va a trabajar mucho en esa dirección, eh, aprovechando el viento, los vientos de cola que lo empujan en ese camino, ¿no es cierto? Y tiene entonces en esos años iniciativas de esta naturaleza y otras que también, siendo que Roca no es visto particularmente como un líder progresista, va a tener sus cosas que en la tradición, digamos, más progre de la cultura política argentina van a ser consideradas muy valiosas, como por ejemplo la ley 1420 de educación común, ¿no? Todo esto recién está desplegándose, un proceso de cambio material tan importante para un país tan primitivo como era la Argentina del 80, va a tardar en cobrar forma y esa Argentina que nosotros a veces vemos del centenario con una ciudad muy moderna, bueno, todavía está en esa transición. No es una ciudad pequeña, Buenos Aires, pero en términos de infraestructura hay mucho por hacer y esas décadas van a ser muy importantes. eh, y bueno, me parece que ese es uno de los grandes legados de esa primera presidencia. No las tiene todas consigo. Por ejemplo, una cosa que le importaba mucho, o que es muy importante, es la construcción de una moneda nacional. Y Roca no trató y no pudo. O sea, Eh, hizo falta una crisis como la de 1890 para terminar de ordenar. Claro, en el 83 Roca hace sancionar una ley que crea el peso moneda nacional. La primera es que la Argentina tiene una moneda de curso legal en todo el territorio, que como era según la ortodoxia monetaria de ese tiempo, tenía que estar atada al oro. Bueno, no lo pudo sostener. Hubo que esperar una década y media para que el crecimiento económico creara las condiciones para que eso sucediera, que sucedió recién en 1899, cuando, después de haber caído en el 85, retornara a la convertibilidad y le diera a la Argentina, también en la segunda presidencia de Roca, una etapa de crecimiento que iba a ir mucho más allá, mucho más lejos de esa segunda presidencia y hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, ¿no? Antes de avanzar en los 90, te hago una pregunta, porque suele haber
sea, suele denominarse este periodo como el régimen oligárquico, ¿no? Generalmente en el sentido común más de la esfera pública, por oligarquía se entiende que quienes gobernaban eran quienes manejaban el poder económico, ¿no? ¿En qué sentido o qué sentido le darías vos a la idea de oligarquía? ¿Cómo ves esa visión? ¿Cómo tratar de entender este? Sí. A mí la idea de régimen oligárquico me gusta. Me parece que es una idea que ayuda a entender lo que está sucediendo. Pero si la expurgamos del componente social que tiene ese concepto de oligarquía. Yo creo que ahí Natalio Botán, en un libro muy famoso, El orden conservador, hizo un aporte importante, que tenemos que pensar cómo funciona el régimen político en sí mismo, independientemente de su articulación con la sociedad. Y yo creo que cuando uno entra a mirar el funcionamiento del régimen desde este ángulo, una de las cosas que se observa es que en vez de integración, de fusión entre clase económicamente dominante, entre grandes intereses terratenientes fundamentalmente, y élite política, lo que tenemos en estos años, o se acentúa en estos años, más que fusión, es especialización, división de tareas. ¿Por qué? Bueno, porque ahora la política es más compleja, más sofisticada, hay más mediaciones entre Estado y sociedad. Un señor que tiene mucha plata no por eso va a sentarse en el Congreso o llegar a un ministerio y mucho menos llegar a la presidencia. Para eso, en un sistema político más complejo, se requieren destrezas, habilidades especiales y una inversión muy grande. Y al mismo tiempo, como este es un momento en el que la actividad económica se vuelve mucho más atractiva, se puede hacer mucha plata en la Argentina, ¿no? Está creciendo mucho la economía, se están desarrollando nuevos sectores del mercado y demás. Muchas personas que les gusta la plata, que vienen de ese mundo, se dedican a eso, porque hay más estabilidad. No es necesario estar, y no es tan fácil y no es tan necesario estar golpeando las puertas de la Casa Rosada, o del Parlamento o lo que fuere, ¿no? Entonces yo creo que el rasgo más característico de este régimen oligárquico, para utilizar esa palabra, en relación con lo anterior, es sobre todo el hecho de que las esferas de acción social van cobrando cada vez más autonomía. Porque ahora, bueno, Roca tiene muchos apoyos en el interior, los intereses socioeconómicos de Buenos Aires están ahí, por supuesto, siempre van a estar, pero no tienen un acceso tan franco a los ámbitos de decisión. Y tampoco lo necesitan. Voy a mencionar dos ejemplos de esto que se ponen de relieve cuando este escenario de crecimiento empieza a mostrar las primeras grietas. Nos trasladamos un poquito hacia la década del 90, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿quiénes son los que están enfrente, en la vereda enfrente, en la oposición? Por supuesto, un montón de gente de Buenos Aires que critica a Roca, pero también los ricos de Buenos Aires. Dos ejemplos. Uno, en esos años, mucha gente dice, el hombre más rico del país es Leonardo Pereira Iraola. Y ese señor es un radical y participa en la Revolución del 93, es decir, no se siente parte de ese régimen que ve como un régimen hecho para favorecer a Roca, los amigos de Roca, la gente del interior, Juárez Selman, un mundo político del que él no se siente parte. ¿Sí? Él se siente mucho más identificado con las tradiciones políticas y con las fuerzas políticas de Buenos Aires, entre ellas el radicalismo. Y el otro, de una generación un poco más joven, Marcelo Torcuato de Alvear, también de una familia riquísima, no él particularmente, no de la rama más rica, pero de una de las grandes familias argentinas que cuando ingresa a la vida pública no lo hace vía el canal régimen oligárquico, sino en la vereda enfrente. Y uno piensa más en general, los grandes nombres de la alta sociedad, de la gran riqueza argentina, no están en torno a Roca o pensando en una carrera política o de ese lado. Encontramos más del lado de enfrente que del lado del Partido Autonomista Nacional, que es el instrumento político que Roca ha empezado a darle forma, ¿no? ¿Y en qué sentido nos sirve entonces la expresión oligárquica, el concepto de régimen oligárquico? Sí, digamos, no sirve en el sentido de que no tiene... No en el sentido social. No en el sentido social. Sí, yo creo en el sentido de que es un régimen cerrado a la participación. En ese aspecto me parece que ilumina un costado específico. Es un régimen que funciona en el marco donde
la distancia entre Estado y sociedad se ha acrecentado. Es un régimen más sólido. Es un régimen que se ha dotado de bases de poder propias, que tiene, bueno, sus propias clientelas electorales, que para llegar a la presidencia lo más importante es escalar posiciones en el marco de la interna del Partido Autonomista Nacional. Agreguemos un elemento más acá, creo que es importante. En la década del 80, hablamos de Roca y de los que están en torno a Roca, sobre todo porque prácticamente la oposición ha desaparecido del escenario. Ha quedado muy desorganizada. Este es un régimen en el que en las elecciones, son elecciones en general de lista completa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el que sale primero se lleva todos los cargos. Si uno no tiene la percepción de que puede ganar una elección, no se presenta. Entonces hay una oposición que está en la prensa, hay gente que critica, pero no hay una oposición estructurada. Es más, y esto no es la única vez que pasa en la historia argentina, cuando hay un partido oficialista muy poderoso, el núcleo de la oposición, del núcleo del debate político, de la competencia política, se traslada al interior del oficialismo. Y lo más importante es lo que pasa dentro del oficialismo, no en los que están afuera. Entonces, ¿esto qué significa? Que Roca, que llegó a la presidencia en el 80 con mucha fuerza, va a tener que lidiar sobre todo con quién. No está pensando en, ¿qué estará pensando Mitre? Lo que está preocupado Roca es qué están haciendo la propia gente del Partido Autonomista Nacional que me quiere desplazar, que me quiere reemplazar. Y está pensando, por ejemplo, en Dardo Rocha, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, una provincia disminuida en su poder político, pero que sigue siendo una provincia con enormes recursos. Y Dardo Rocha, que fue un aliado en el 80, ahora dice, no, yo quiero ser presidente. Entonces moviliza los enormes recursos que tiene la provincia, el Banco de la Provincia y otras cosas, ¿no? La plata pública para hacer campaña política no es un invento de estos años, ni de los años de Menem ni de Kirchner, viene de muy atrás. Rocha está en eso. Y también después aparecen otras figuras que, como Bernardo Irigoyen, también integrado en la constelación oficialista, que disputan con Roca, ¿no? Y que sobre todo una vez que pasa la mitad de su presidencia, aspiran a ser ellos los que llegan, acotando el poder de Roca de imponer un sucesor, ¿no? Vamos a ese contexto. En realidad ahora pasamos por la sucesión, pero vamos a la crisis de 1890, diría, a lo que vos decís que es el momento más zorro de Roca, ¿no? 1890-1892, ¿no? Momento, bueno, en 1886 Roca tiene un sucesor que va a ser Juárez Celman, un sucesor en el cual confía, aparte de la familia, concuñado, cree que es parte de, bueno, no sé si lo cree un títere porque tenía espalda propia, pero que iban a poder coordinar. Y Juárez Celman rápidamente, cuando asume la presidencia, empieza a hacer su propio armado político, ¿no? Y a reemplazar roquistas por juaristas. Pero Juárez Celman le llega una crisis en 1890, ¿no? Y una crisis donde el vicepresidente Pellegrini y Roca van a tener un rol central. Ahí sí más, en esa crisis y a posteriori, un rol ya más de rosca, ¿no? De rosca. De estrategia y rosca, Sí, pero de rosca. claro. Contá un poco ahí cómo Sí. el Roca zorro, ¿no? El Roca ¿Qué pasa con el Bueno, Roca zorro? claro. Roca es muy poderoso cuando llega al gobierno en el 80, pero como decíamos, el sistema político argentino no es un sistema político en el que todo se decide en la cumbre. Y si bien Juárez Celman es un pariente político, no es la persona que Roca hubiese querido que llegara. Tiene que ceder ante eso frente a otros, lo consideran mal menor. Y bueno, en algo no se equivocaba Roca, porque cuando llegó Juárez Celman dijo, no, bueno, ahora mando yo. Y fue muy agresivo, desplazando, por ejemplo, a gobernadores roquistas, haciéndole levantamientos, utilizando el poder del Estado para desplazar a los roquistas. Y eso Roca lo sufrió mucho, se lamentaba, por supuesto. Es un perdedor. Cuando uno mira a Roca en el 88, 89, ¿qué siente? Pasó mi tiempo. No tiene tantos recursos de poder, tiene un montón de amigos por todos lados, pero Juárez Celman está en su momento más brillante y yo creo que Roca en el 89 decía, no hay manera de dar vuelta a esto.
Pero ¿qué pasó? Vino una crisis muy profunda, la crisis del 90, una crisis económica que trajo mucho malestar. Y en el marco de ese malestar es en el que se cortó casi una década de expansión económica, donde la gente estaba más tranquila pensando en otras cosas. Ese malestar dio lugar a un resurgimiento de la oposición. Y en el 90 entonces tenemos esa revolución del 90 en la que participan los perdedores del 80, para decirlo rápido. La Unión Cívica, después esa Unión Cívica empieza ahí están Alem y Mitre, sobre todo, son los grandes líderes de ese levantamiento que desplaza al presidente, obliga al presidente a renunciar. Hay una revolución fallida en un sentido, militarmente fallida, pero el descrédito que cae sobre Juárez Celman lo obliga a renunciar y asume el vicepresidente. Hay continuidad institucional, pero claramente Pellegrini es otra cosa. Pero la situación económica es muy difícil. Y hay en esos años de dificultades una oposición que ahora sí está muy activa, que recuperó esa vieja tradición de la Buenos plaza Aires, de pública. la plaza pública y de los tiros también. Porque acá el levantamiento del 90 no es un golpe como el que a veces uno imagina en el siglo XX, sino que es parte de esa tradición a la que vos hacías referencia. Ciudadanos en armas. Ciudadanos en armas. Lo ven, quienes se levantan lo presentan como un deber cívico. Como un deber, ¿no? Como, está escrito en nuestra Constitución. claro. Armarse en defensa de la Constitución. Esa es parte de la cultura política de ese tiempo. Eso no murió en el 80, fue en un momento una tradición Paréntesis. residual, un paréntesis, y vuelve. Y Roca ahí está, entonces, encuentra la posibilidad de retornar. Se pasó unos años en Europa, nunca había ido a Europa, estuvo como casi 2 años ahí, vuelve hacia el final y se acerca a Pellegrini, y ambos, sobre todo Pellegrini presidente, Roca ministro del Interior, después senador, son muy importantes para reconstruir el poder del oficialismo. Y yo creo que ahí Roca tiene 2 iniciativas que son sorprendentes. La primera, 1891, lo convence a Mitre, que era un opositor, de que se sume a un gobierno, digamos así, de coalición. Se conoce eso con el nombre del acuerdo, hace a Mitre, lo hace pasar a Mitre de la oposición al oficialismo. Al oficialismo. Un logro enorme. Yo creo que, y después va a seguir con Mitre. Mitre tiene una subordinación subjetiva respecto a Roca, parecida, me parece, a la que Cafiero tenía respecto de Alfonsín. Ah, mira. Roca lo domina, lo convence de cosas que no sé si eran muy buenas para su... Y que no debió haber sido fácil de convencer Mitre, ¿no? Como digo, un hombre un político de primera, por tenía supuesto. toda la espalda que tenía Mitre Sí. atrás y sin embargo Muy Roca potente. logra... Logra convencerlo, creo yo, con el siguiente argumento, que es un argumento atendible, lo podemos formular con las palabras de Pellegrini. Las revoluciones no cotizan en la Bolsa de Londres. Es decir, si queremos que este país Seguridad progrese, jurídica, le dijo. Sí. Seguridad Estabilidad jurídica. macroeconómica y seguridad jurídica son importantes. Y un ciclo de conflicto, de revoluciones, de inestabilidad. Aparte ya Mitre estaba grande, ¿no? Estaba cansado de hacer revoluciones, levantamientos. Bueno, sí, puede ser, sí, claro. Es un Mitre ya más otoñal. Es un Mitre más otoñal, es una figura consular, pero es muy importante en la política de Buenos Aires. Y Roca la va a buscar por eso, porque es muy importante en la política de Buenos Aires. Contribuye a definir qué es lo que es posible políticamente en Buenos Aires. Y lo convence entonces de acercarse al gobierno y promover digamos, un proyecto de estabilización política que le va a costar bastante consolidarse, porque después va a haber una revolución. En el 93 hay una revolución importante en Buenos Aires, de la que los seguidores de Mitre también participan, hay que decirlo. No las tiene todas consigo Mitre. Pero lo cierto es que logra eso. Y después, La segunda. la segunda es decir, con esto dividió a la oposición, con este conejo que sacó de la galera. Y después saca un segundo conejo al año siguiente, que es dentro del oficialismo, del Partido Autonomista Nacional, está surgiendo con mucha fuerza una suerte de reconfiguración del juarismo que se llama modernismo. Un grupo político muy ambicioso, muy potente, que tiene como líder o como candidato presidencial a Roque Sáenz Peña, el que va a ser después el presidente reformador, el presidente de la reforma electoral. Y Roque Sáenz Peña apunta, todo indica que apunta a ser el candidato del modernismo, de este
este sector del autonomismo y tiene apoyos políticos muy, muy importantes. ¿Y qué es lo que hace Roca? Hace algo que para mí es una proeza política increíble, que contra la candidatura de Roque Sáenz Peña levanta la candidatura del padre de Roque Sáenz Peña, que se llama Luis Sáenz Peña, y convierte a Luis Sáenz Peña en el presidente. Es un, digamos, no podría haber Luis, peor, ningún código, ningún código. no Luis. podía haber peor padre que Luis Sáenz Peña, que frustró por su propia Siglos de ambición. terapia le dejó Sí, a Roque. Pobre Roque. un desastre. Poner la pata encima al hijo. Bueno, cuando surge la candidatura de Roque Sáenz Peña, la candidatura de Luis Sáenz del Peña, padre. Roque Sáenz Peña, hijo, dice, bueno, yo me bajo. Se baja. ¿No? Y eso hace que Roca tenga un presidente relativamente débil. Claro. Porque Luis Sáenz Peña no tiene un partido, es una figura medio de afuera, y logra entonces en esos años ir gradualmente, junto con Pellegrini, el piloto de tormentas, reconstruir el poder del PAN en torno a su figura. Por supuesto, acá hay algo que ayuda mucho, y es que la economía del 93, 94 en adelante empieza a mejorar. a recuperarse. Entonces hay mucha gente que está un poquito más tranquila, que dice, está bien, tenemos que convivir con cosas que no nos gustan en la vida pública, un régimen un poco excluyente. Por supuesto, cuando las cosas van mal, aparece la retórica de son todos ladrones, ¿no es cierto? Roca tiene un capítulo en eso, no lo mencionamos, lo podemos mencionar ahora, que es Roca tiene un hermano que se llama Taliba, al que todos acusan de ser digamos, un contratista del Estado y de tener negocios privilegiados con el Estado. Eso ya lo denunciaba Sarmiento varios años antes, ¿no? Entonces también está ese elemento de Roca, no es un líder puro, ¿no? Tiene los rasgos que tienen en general los dirigentes políticos, sobre todo los que vienen de cunas más bien humildes, que en esos años varios de ellos se enriquecen mucho. Claro. Tenemos que ir acercándonos al final, entonces quiero que pasemos a la segunda presidencia de Roca, que tiene diferencias importantes con la primera, sobre todo por el tipo de país que recibe otra sociedad, ¿no? Como recibe una sociedad más heterogénea, con la oleada inmigratoria que vino detrás, una sociedad más organizada que demanda más, que se moviliza más, digo, a nivel sindical, a nivel sectores populares. ¿Cómo es esta segunda y última presidencia Segunda de Roca? presidencia de Roca, digamos algo ahí. Es una proeza política. Hasta ahora nadie ha logrado en ese país alcanzar la Casa Rosada por segunda vez, y Roca va a estar en total 12 años en la Casa Rosada. Hasta ahora ningún presidente estuvo tanto tiempo. Ni Perón, ni Hipólito Yrigoyen, ni Cristina. Veremos Milei. Veremos, dudoso. Pero bueno, es el político que más tiempo estuvo ahí. Es un logro político muy importante, y sobre todo esta segunda presidencia, llegar a la Casa Rosada luego de haber quedado marginado o desplazado a fines de los 80, habla del talento político de Roca, y estas maniobras a las que hacíamos referencia son las que refuerzan esa idea que está en la discusión pública, sobre todo en Buenos Aires, de no, este es un tipo inescrupuloso, es el zorro de la política, ¿no? Y logra llegar a la presidencia en el 80, desplazando ¿a quién? ¿Quién es su principal rival? Pellegrini. Ahí ya se... Lo dejó en el camino. A punto tal lo dejó en el camino que, por supuesto, tiene que negociar un poquito con los autonomistas de Buenos Aires, de los que Pellegrini es el principal jefe, pero esa negociación es una negociación muy en favor de Roca. Y esto se observa, creo yo, en el hecho de que el vicepresidente que acompaña a Roca en la fórmula, Norberto Quirno Costa, es un pellegrinista de segundo plano, no tiene peso político propio, es muy de segunda, ¿no? Le concede decir, se puede ir a dormir tranquilo, sabiendo que Norberto Quirno Costa no le puede mover el piso. Entonces, cuando uno lo ve, y además la elección es una elección canónica, de esas elecciones del régimen oligárquico donde casi todos votan por él. El colegio electoral es un escándalo. No hay ahí ninguna idea de... o hay otros que compiten. Está Mitre, saca 3 votos en 38, creo, sobre 200 y pico en Corrientes. Entonces llega al poder en un momento donde la crisis ha quedado atrás, un momento donde la expansión económica retorna, un momento mucho más tranquilo que el 80, donde están las bases del Estado,
están mucho más sólidas, mucho más arraigadas, y uno podría decir, esa segunda presidencia, todo indicaba que iba a ser una presidencia más fácil, y sin embargo no lo fue. Y no lo fue porque la Argentina del cambio de siglo, la Argentina de 1900, ya es una sociedad, para mi gusto, muy distinta a la que le tocó gobernar a Roca. Los temas, la agenda, los actores son otros, ¿no? Y eso se observa en el hecho de que, bueno, por ejemplo, empieza a haber un movimiento obrero, una protesta obrera. En el 99, Roca, desde los balcones de la Casa Rosada, asiste a una movilización de 50.000 obreros que desfilan detrás de sus patrones. Es decir, existe una industria nacional ahora. Y 2 años más tarde va a ser el primer presidente, agosto de 1901, que habla desde los balcones a una congregación obrera. Una congregación obrera que ha movido el Partido Socialista y rodeado de dirigentes socialistas. Está a su lado Julio Árraga, un dirigente sindical importante. Roca le habla a los trabajadores. No fue Perón el primero. ¿Les habla para desactivar una protesta o les habla como... Diciéndole, las puertas de la Casa Rosada están abiertas, el progreso argentino tiene un lugar para ustedes? O sea, es un Roca que supo leer el cambio de época y... Y más o menos, me parece. A Es ver. decir, se tiene que acomodar, es un zorro también, ¿no? Claro. Se tiene que acomodar a una Argentina que está cambiando. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando uno mira la economía argentina, tenemos una sociedad urbana mucho más grande, con actores arraigados en el plano socioeconómico más poderosos, pero me parece que esa es una Argentina que, sobre todo porque está experimentando una expansión económica formidable, no va a tener tantos cuestionamientos desde ahí. ¿Los cuestionamientos de dónde van a salir? Van a salir sobre todo de lo que podemos denominar globalmente, muy rápidamente, de manera imprecisa, el mundo de las clases medias, de la opinión pública urbana, que ya estaba en el cambio en 1880, pero que ahora tiene otra densidad, y que significa que, por ejemplo, los estudiantes universitarios lo van a impugnar, que va a haber movilizaciones importantes de jóvenes secundarios, universitarios, que van a empezar a decir, hay cosas de Roca que no nos gustan. Una es, por ejemplo, el tema nacionalista. Ese es un momento donde hay mucho conflicto con Chile, hay tendencias muy belicistas en la opinión pública. Está también la discusión muy importante sobre lo que se llama la consolidación de la deuda, el reperfilamiento de la deuda, diríamos hoy, donde mucha gente de estos sectores medios, universitarios, jóvenes, no están contentos con la manera en que Roca lo trata, que lo ven como una renuncia a la soberanía nacional. Hay mucha disputa, mucha movilización, mucho conflicto por todos estos temas que tienen atrás, creo yo, una demanda, que es una demanda de democratización, de mayor participación de la sociedad en la vida pública. Es decir, ahora empieza a verse algo que una década antes quizás era menos visible, que es se ha incrementado la distancia entre el régimen y la sociedad. Se ha incrementado y hay una sociedad que reclama una revisión de esa distancia y que lo hace bajo la fórmula de impugnación a una élite que ahora se describe muchas veces como oligárquica. Esa palabra está, y aparece otra palabra con mucha fuerza, también la palabra democracia. Es decir, es un régimen que se percibe como poco sensible a las demandas de una sociedad en transformación que reclama más participación en la vida pública. Y entonces yo creo que Roca tiene que hacer algún gesto hacia esa sociedad en transformación, pero bueno, es un proceso que recién comienza y que va a rematar casi una década más tarde en la reforma electoral. Roca ¿No es cierto? Santeña. Una sociedad más compleja, más densa, que Roca, bueno, ve con alguna sorpresa porque, por supuesto, está tratando de orientar, de dirigir, pero quizás los elementos que tiene para eso no son tan buenos. Bueno, vamos a cerrar, que estamos ya pasados de tiempo, pero me gustaría, si puedes cerrar brevemente con el escenario de la Argentina del centenario, ¿no? Porque Roca te recorre todo ese periodo, ¿no? Es la figura que nos permite ir desde, bueno, acá fuimos desde 1860 hasta 1910. Bueno, Sí. ¿qué pasa ahí con Roca Claro, y ese Roca- cierre? Roca termina frustrado su presidencia,
porque no puede imponer al sucesor, tiene que convocar a una convención de notables, que es como el momento quizás más oligárquico de la política argentina, en el momento en el cual la decisión de quién va a ser presidente la toma un grupo muy selecto de altos funcionarios. Están los profesores universitarios ahí, por ejemplo, en ese momento era importante eso, jueces, diputados y demás, pero él pierde ahí. Tiene que maniobrar lo suficiente para que no gane Pellegrini, pero tiene que ceder y abre el camino para una transición hacia un sector mucho más reformista, que va a liderar primero Quintana y después José Figueroa Alcorta, que son cordobeses, Figueroa Alcorta cordobés, y es antirroquista. Y va a ir bombardeando las posiciones roquistas a punto tal de que en 1910, en el centenario es muy importante porque es una gran fiesta. Es una fiesta donde se celebran los 100 años de la Argentina y sobre todo es una fiesta en la que el partido gobernante se celebra a sí mismo. Son 30 años desde el 80 en la que esos señores dicen, miren lo que hicimos. Hicimos un país de primera. Make Argentina Great Again. Bueno, evoca ese mundo, ¿no es cierto? La idea de que ese es un país al que los europeos quieren venir a vivir. Muy potente. Y es una Argentina, bueno, ya la de Centenario, con una sociedad, con una ciudad que, digamos, muy, muy transformada. Y los logros económicos y sociales de ese proceso son muy significativos. Y si hay una persona, creo yo, a la que hay que reconocerle un lugar central en la organización del escenario político que hizo posible eso, es Roca. Y sin embargo, Roca no participa del festejo del centenario. ¿Por qué no participa? Porque dice, no me van a dar lugar que yo quiero que me den. Y está enojadísimo con Figueroa Alcorta y de hecho, durante el festejo del centenario, se va a Europa. Se va para evitar que lo pongan en la tercera fila, que es lo que él piensa, ¿no? Y esto yo creo que es una lección respecto a lo que significa el poder también, ¿no? El poder, y Roca lo sabía, es efímero. Puede ser muy intenso en algunos momentos, pero como decía él, es muy difícil mantenerse arriba de la cureña, con la expresión militar, ¿no? Es decir, el cambio social, el cambio político, hacen que lo que en un momento parecía eterno, deje de serlo, ¿no? Y esto lo podemos poner a Roca en esa larga serie de episodios en los que la idea de hegemonía es simplemente un epitafio en una tumba en el cementerio. Muchísimas gracias, Royora, y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Camila. Un placer.